Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Pedro va a decir algo extraordinario. Pedro ahí le va a decir en Marcos 10, versículo 28, ¿no? Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Sí? Este es la forma como San Pedro, nos está mostrando el camino que tiene que seguir todo cristiano, que se hace llamar cristiano, dejarlo todo, y te hemos seguido. Y Pedro, Juan, Santiago, Pablo y tantos otros discípulos del Señor del primer siglo, discípulos de los apóstoles que recogieron la transmisión del depósito de la fe y que recibieron a Cristo Jesús en sus vidas, también lo siguieron, lo dejaron todo y lo siguieron a Jesús, incluso dando su vida. Persecuciones, cárceles, martirio. Y a veces el martirio no es solamente la muerte en una cruz, la muerte, como le sucedió a muchos, comidos por las fieras, y como a otros que los quemaban en hogueras, a otros que los calcinaban ahí en parrillas, ¿no? Y los calcinaban vivos. Sí, eso fue lo que sufrieron los primeros cristianos, los primeros católicos, ¿no? Lo hemos dejado todo. Y bueno, no es que, pues, no es que no tuviesen riquezas, sí, hubo varios apóstoles que tenían sus riquezas, como Mateo, por ejemplo. Luego otros que se escondían por ahí, como Nicodemo, como José de Arimatea, ¿no? Para que el resto del pueblo judío, pues, no los vieran, ¿no? Pero hemos entrado a un tiempo en que hay cristianos que quieren vivir el cristianismo sin cruz, ¿no? Que, pues, por ejemplo, sí, quieren seguir a Cristo, pero no casarse por la iglesia, por lo religioso. Entonces, y así encontramos a otros, ¿no? Que quieren ser cristianos, quieren ser católicos, pero no comulgar, no confesarse. Y muchos viven preocupados gravemente por el qué comerán. Sí, es verdad que hay mucha pobreza, por ejemplo, en mi país, acá en mi ciudad Sullana, hay bastante pobreza, y en otras partes del Perú, en el mundo donde hay cristianos católicos, hay pobreza, y es verdad, sí, tienen que incluso trabajar hasta los días domingo para llevar el pan del día a sus hogares. Pero ¿qué les cuesta ir un ratito a la misa, una hora de misa, y entregar al Señor esos miedos, esas dificultades de lograr a veces llevar el pan del día? Hay días que a veces algunos solamente pues desayunarán y almorzarán y nomás tendrán una comida al día y andan con ese temor, ¿no? Entonces, pero no quieren pues darse un tiempito para Dios. Otros cristianos, ganados por la pereza espiritual, ¿no? Prefieren dormir un rato más, una hora más, y no acudir a misa, ¿no? Otros, lamentablemente, ganados pues por los placeres, se quedan hasta tarde en las fiestas nocturnas, y pues no se dedican pues a la misa, a conocer más de la vida de Dios, de las cosas de Dios, de guardar los mandamientos, etcétera, ¿no? Y otros pues están llenos de cálculos económicos, de los negocios, y no hay tiempo para Dios. Se olvidan de Cristo, ¿no? Quieren todo lo demás, quieren todo lo del mundo, quieren todos los placeres, pero pues no dejan eso, quieren eso y se olvidan de Dios y no siguen a Cristo. Son cristianos sin cruz, ¿cierto? El Evangelio, según San Marcos,
que les quiero compartir hoy día, capítulo 10, versículo 28 al 31, nos da unas lecciones preciosas. A ver, les anuncio el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 28 al 31. Gloria a ti, Señor. Pedro le dijo a Jesús, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí, por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Ahí están esos primeros que quieren ganarse, pues, puestos importantes en el mundo del trabajo, de la empresa, pero se olvidan de Dios, ¿no? Muchos de esos que se creen que ya están salvos por creer en Cristo, pero su vida no refleja ser otro Cristo, ¿no? Y hemos visto aquí a San Pedro, ¿no? Viéndolo, escuchándolo decir, lo hemos dejado todo por ti y te hemos seguido. ¿Y qué alcanzaremos? También es una pregunta legítima, porque pues lo han dejado todo, han abandonado su trabajo, ¿no? Pedro, la pesca, Mateo, pues, vivir en los placeres, ¿no? Y en la riqueza que obtenía siendo él cobrador de impuestos. Y otros también, ¿no? Lo han dejado todo, ¿no? Y te hemos seguido, qué precioso. Ahí nos están mostrando esa felicidad apostólica que refleja el vivir en Cristo, ¿no? Y se refleja esto en la luz, en la alegría que irradia la vida, ¿no? San Pablo va a decir, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí, ¿no? Y todo lo demás lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo, con tal de ganar esa vida que Él nos promete. Pero Jesús, ojo, ya nos está prometiendo acá en la vida presente un disfrute, ¿no? Nos dice, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas. Claro, aquel que se dedica a Dios no le va a faltar el pan del día, ¿no? Va a tener ahí amigos. Aquí en mi parroquia, cuando una persona, por ejemplo, dedicada a Dios cae enfermo, entre los hermanos, rápido, nos auxiliamos, nos ayudamos. La persona hace alguna actividad para adquirir fondos, y como entre hermanos nos compramos, ¿no? Un bingo, una rifa, un sorteo, ¿no? Un ticket de sorteo para ayudar a la persona. No, nadie que se dedique a Dios va a quedar sin recompensa en esta vida. En lo que me compete a mí, he tenido yo, entre pues mis caídas, mis pecados que he tenido en el pasado y que he pagado por ellos, también he tenido bendiciones del Señor. El Señor paga bien cuando uno se dedica a Dios. No voy a estar comentando particularidades, porque lo que hace la mano derecha no debe saberlo la izquierda, ¿no? Entonces, y así también nuestros sacerdotes que se dedican y se han dedicado a Cristo y llevan una vida consagrada al Señor, sin casarse, pero tienen muchos hijos, tienen muchos hermanos, y la admiración y el cariño de nosotros. Entonces, seguir a Cristo se refleja en la vida de la persona, se nota en los ojos, en las palabras, en los actos que realiza, ¿no? Como dice aquí San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, escuchemos. Y ahora no vivo yo,
es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Así vivía Pablo, esta fe preciosa. Y así muchos cristianos hoy día, ¿no? Que saben que sí, se tiene que llevar una cruz, que hay que llevar la cruz, que hay que llevarla con alegría. El mismo San Pablo nos va a decir ahí en la carta a los Filipenses, alégrense, alégrense, ¿no? Se lo repito y vuelvo a decir, alégrense. Entonces, ¿por qué? Porque ya el que ha conocido a Cristo, no le va a faltar la esperanza, no le va a faltar las oportunidades para encontrar un trabajo, etcétera, ¿no? Pero seguir a Cristo también nos está llamando a ser reflejos de Jesús. Bien, la prosperidad espiritual y la salvación requieren no solamente creer en Cristo, sino también obrar con la fe en Cristo. Como decía, a Jesús lo siguieron apóstoles, hombres, algunos de ellos pobres, habían otros también de clase media, tal parece que San Pedro era de clase media, y también habían hombres ricos que tenían propiedades, Nicodemo, José de Arimatea, Bernabé. Luego pues habían algunos soldados, algunos militares romanos, por ejemplo Cornelio, ahí en Hechos capítulo 10, no era cualquier cosa, si mal no recuerdo era un centurión, y también el centurión que nos cuenta Mateo capítulo 8, ¿no? Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esta espiritualidad que reflejaron estos hombres paganos, que tenían mucho aprecio al pueblo judío y que eran hombres venidos del paganismo, pero que en la fe judía habían encontrado también a Dios y eran hombres comprometidos con el pueblo. No solamente el pueblo judío, el pueblo cristiano, el pueblo católico primigenio, no solamente eran pobres. Cuando luego la Iglesia Católica conquista el corazón del pueblo romano, los nobles romanos empiezan a donar propiedades, riquezas, palacios a la Iglesia, ¿no? Entonces, no es que vamos a vivir en pobreza. Cristo, Dios, no quiere que vivamos en pobreza. Pero si nos ha tocado vivir en pobreza, hay que saber ser felices en medio de la pobreza, lo cual no implica conformismo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando por lograr una prosperidad temporal, también una prosperidad material, ¿no? Pero sobre todo, Cristo nos está llamando a una prosperidad espiritual, a un crecimiento espiritual que día a día nos vaya transformando. Un día sí, y otro día también, y un día más, y así sucesivamente tenemos que ir creciendo en las cosas de Dios, ¿no? Un día, si de repente hicimos una oración de 5 minutos, mañana pues lo trataremos de hacer que sea de 10 minutos, ¿no? Y ir dejando actividades que nos quitan tiempo para tener esta relación con Dios, esta relación personal con Dios, ¿no? Dedicar, de repente dejar de ver, ahora que estamos cerca a la cuaresma, dejar quizás de ver tantas, ahí en la televisión, tantos programas de repente de diversión y dedicarle un tiempo más a Jesús, de hacer un ayuno de estas cosas, ¿no? Darle tiempo a la lectura bíblica, a la lectura de la vida de los santos, ¿no? A la lectura de tantos textos teológicos preciosos, tantos escritos de santos que nos acercan más a Cristo, ¿no? Y darle más tiempo a Dios para darle culto en nuestra liturgia,
¿no? Y también a través de otros sacramentos, así a través de un día sí, un día y otro día más, y así sucesivamente nos vamos acercando a Dios. También vamos haciendo frente a esta lucha espiritual que nos agobia, las tentaciones del mundo, ¿no? Hay que hacer esta lucha y todos los días pedirle al Señor la gracia de la santidad, la gracia de la castidad, para que podamos seguir creciendo. Y otras formas de seguir creciendo en lo espiritual es el ayuno, es la limosna, sí, llevar, aunque sea en el monedero, llevar monedas, no las más pequeñas de valor, no, pongamos aquellas, pues, que le sirvan a las personas que piden limosna, ¿no? Todo sacrificio lleva dentro de sí, lleva inherente el don de una recompensa más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Porque Jesús promete, ¿no? Nos dice, ¿no? Que aquí en el presente, a pesar de las persecuciones, ¿no? Tendremos ya una recompensa también temporal, pero sobre todo en el mundo futuro, la vida eterna, esa eternidad, esa felicidad eterna, que acá no alcanzaremos teniendo toda la riqueza del mundo, todo el dinero del mundo, porque estaremos tan preocupados que no nos roben ese dinero o de que la pareja no nos sea infiel, ¿no? O de perder el trabajo. No, no, no. ¿Cierto? El hombre está limitado eh, por, por nuestra carne, por nuestra racionalidad, a ver primero lo material, ¿no? La finitud que tenemos a veces es un impedimento para ver más allá de lo material, de que el dinero no es todo, de que los hijos no son todo, de que el esposo, la esposa no es todo, de que el trabajo no es todo. Entonces, tenemos que ir a la fuente de esa paz, de esa felicidad. Tenemos que ver que ser cristiano implica valorar también lo bueno, lo ético, ¿no? Tener que valorar esta lucha del bien contra el mal, que a la larga nos va a traer, pues, la paz de la conciencia, ¿no? Hay un gozo en hacer el bien, un gozo de pasar tiempo con Dios en la oración, de comulgar, de tener a Cristo en nuestra vida interior y tener este gozo hermoso, este gozo santo de la vida de Dios en uno. Creer en Cristo y creerle a Cristo, ¿no? Y ser otro Cristo. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y queremos seguirlo siendo otros Cristos, ¿no? Cristo es la vida misma y es la vida eterna. Yo soy la vida, dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero este creer en Cristo también implica vivir comprometido, ¿no? Pedirle al Señor que nos revele cuál es nuestra misión en la vida, cómo podemos ser gozosos sirviéndole a Él, sirviéndole al prójimo, sirviéndole a la iglesia y servir pues al mundo. Esta paz de la conciencia, ¿no? Es porque hemos comprendido que tenemos que ser cristianos cargando nuestra cruz y no olvidarnos de Cristo y no olvidar que ser cristiano también, hasta en la familia vamos a recibir persecuciones. Así es, hermanos, no tengamos miedo, ¿no? Cristo nos acompaña y Cristo nos recompensa y la mayor recompensa es esta vida eterna. Que el Señor los bendiga, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé prosperidad temporal y espiritual.